Hola amigos, como sabrán me encuentro encerrado, saliendo solamente para lo más básico, lo cual limita mi capacidad para hacer pruebas, pero no quiero dejar de compartirles videos y el día de hoy les quiero dar una pequeña clase, un blog de lo que son los motores, específicamente la configuración de válvulas de los motores, y para eso los invito a quedarse. Para empezar a hablar de motores y de válvulas y cómo funciona lo que es el cigüeñal, los árboles de levas, válvulas, todo eso, quiero empezar por un poquito de historia. Los motores más antiguos en el mundo automotriz no tenían válvulas en la cabeza. Y voy a empezar a hablarles de lo que es el motor flathead o cabeza plana. Para darles un ejemplo, una imagen de lo que es un bloque de ese tipo de motor y un auto que utilizaba un motor de cabeza plana, el Ford Modelo T. En el siguiente diagrama lo que vamos a ver es una configuración. Les voy a decir lo más importante nada más. Aquí pueden ver, tenemos lo que es la biela, el cigüeñal y el árbol de levas con las flechas rojas, ¿no? Si vamos a la siguiente imagen, vemos dónde está el pistón y el cilindro. Y en la siguiente imagen, las válvulas de escape a la izquierda y la válvula de admisión a la derecha. Si se fijan aquí, todo está acomodado dentro del bloque. ¿Qué significa eso? En este caso, en este diagrama específicamente, tenemos el cigüeñal unido a un engrane al árbol de levas que empuja con varillas las válvulas de admisión y de escape. Estos motores en aquellos tiempos eran lo más común. De hecho, Ford fue la primera marca en producir en masa un motor V8. Había motores V8 más antiguos, pero eran como que más artesanales y para vehículos más lujosos como Cadillac, Lincoln, algunas marcas de lujo, que pues obviamente no alcanzaba a toda la gente. Ford quería sacar un vehículo que tuviera prestaciones de motor V8, pero a precio accesible para la gente, pues a la gente promedio. Entonces sacó este motor que es el Flathead V8 o el V8 cabeza plana. Como pueden ver en esta imagen, se ven los pistones y cómo las válvulas están incrustadas en el bloque. Ya les mostré que el árbol de levas estaba incrustado en el bloque también. Entonces la cabeza es plana básicamente porque no hay nada, es básicamente como una tapa nada más donde se hace toda la compresión. En este caso específico, en 1932 saca Ford el V8, de hecho el modelo se llamaba modelo B o todos los conocían como el Ford V8, con un motor 3.6 litros y en aquellos tiempos una compresión de 5.5 a 1 que apenas le alcanzaba para producir 65 caballos de fuerza, de potencia. Hubo varias evoluciones, se incrementó la potencia, se incrementó la compresión, se incrementó el desplazamiento del motor, hasta llegar en 1948 a tener un motor 4.2 litros con 110 caballos de potencia y 200 libras-pie de torque. Un modelo muy codiciado y conocido es el Ford Modelo B Roadster de 1932, el cual están viendo en pantalla. Y esto fue básicamente la historia de cómo empiezan los motores a evolucionar. Esta es la parte histórica de lo que son los motores. Ahora, ¿por qué se dejaron de usar estos motores en la actualidad? Básicamente después de los años 50 más o menos empezó a evolucionar un poco más el motor. Y la razón es la limitante de la potencia. No puedes generar mucha compresión dentro de un motor de esos porque comparte su cámara de combustión con una cúpula en la cabeza, lo cual limita la capacidad que tiene de comprimir la gasolina y el aire para hacer más potencia. Ahora vamos a lo que durante mucho tiempo fue el motor más popular. Digamos que a partir de mediados de los 40 y hasta la fecha se siguen usando, pero empezaron más o menos en los 40, entre 30 y 40, a usarse el motor OHV o push rod. ¿Qué significa esto? Que esos motores tienen las válvulas en la cabeza, pero siguen manteniendo los árboles de levas en el bloque. En la imagen precisamente pueden ver el motor de un Volkswagen Sedan, un V8, que utiliza ese tipo de configuración, pero en motor boxer, ¿no? Ahora, este es un diagrama muy sencillo que me gustó mucho y se los pongo porque es muy fácil de entender. Tenemos el cigüeñal, el árbol de levas sigue estando en el bloque, pero ahora tenemos una varilla completa conectado por medio de balancines a lo que son las válvulas de admisión y de escape. En este caso ya estamos usando válvulas a la cabeza, pero el árbol de levas sigue estando conectado hacia las válvulas por una varilla.
Ahora, los motores OHB o pushrod tienen dos métodos para activar las válvulas. Sabemos que tienen el árbol de levas al centro del bloque, en el caso de un B, y se pueden conectar ya sea por engranes o por cadena. El diagrama específico que tengo en pantalla es por engrane, pero es muy común que sea también por cadena. Todos creo conocemos, por lo menos los que son entusiastas de los autos, un motor muy famoso que usa esta configuración, y es el famosísimo Hemi V8 de Chrysler, Dodge, Jeep, todas esas marcas lo usan. En la imagen que tenemos en pantalla tenemos lo que es el bloque de hierro en color naranja, las cabezas de aluminio, y aquí ven esta configuración específicamente, lo que como les comentaba, usa cadena. Entonces tenemos una cadena que va desde el cigüeñal hasta el árbol de leva central, que es el que mueve todas las válvulas del motor. En este caso son 16 válvulas. Ahora, mucha gente creerá que tener nada más 2 válvulas por cilindro te limita la potencia, pero no, tiene mucho que ver también con cómo lo deja respirar. Si le pones una válvula de admisión bastante grande, va a respirar mejor. Si le pones un supercargador, como lo hace Dodge, va a respirar mejor. Y podemos ver, por ejemplo, en su versión atmosférica de 6.1 litros, tiene 425 caballos de potencia y 420 libras-pie de torque. Ahora, la versión Hellcat, que tiene un supercargador, ya nos está entregando 707 caballos de potencia y 650 libras-pie de torque. Eso es una cantidad de potencia y torque increíble, sobre todo para el tipo de vehículos en los que se usa. Ahora, para darles algunos ejemplos de modelos viejos y más actuales que usan este tipo de motor, tenemos al Porsche 356, que tuvo motores de tipo boxer, aunque con válvula a la cabeza, desde 1.1 litros hasta 2 litros. Y en sus inicios apenas producía 40 caballos de potencia, muy similar a lo que era el Bocho. Y ya en sus últimos años llegó a una potencia de 130 caballos que le eran suficientes para llegar hasta los 200 km por hora. Otro modelo absolutamente famoso en todo el mundo es el Bocho, súper famoso en México, muy popular en los años pues antes del 2000 básicamente. También tuvo motores entre 1.1 y 1.6 litros. Y me refiero a motores de fábrica porque ya hay otros modificados con diferentes potencias, que llegó a generar desde 28 caballos de potencia hasta unos 60 caballos de potencia en su versión Super Beetle, que era la versión, digamos, la más deportiva del Bocho. Otro modelo muy deportivo que usa este tipo de motor es el Chevrolet Corvette. Tiene años y años utilizando motores con válvulas a la cabeza y con el árbol de leva central. En la última generación, que es la C8, tenemos un motor V8 de 6.2 litros con 495 caballos de potencia y 470 libras de torque, suficientes para hacerlo llegar hasta casi 300 km por hora y hacer el 0 a 100 en poco más de 3 segundos. Como verán, el motor pushrod o válvulas a la cabeza sigue siendo muy utilizado, y aunque pareciera tecnológicamente un poco obsoleto, ha avanzado mucho y es muy capaz de producir potencia e incluso de ser eficiente en combustible. Ahora pasamos a lo que son los motores más modernos, que son los que ya se usan en casi todos los autos, que son con árboles de leva a la cabeza. Aquí no quiero alargarme mucho porque la diferencia entre un árbol de levas o doble árbol de levas es simplemente eso. Uno tiene dos árboles, significa que tiene un árbol de levas para las válvulas de escape y otro árbol de levas para las válvulas de admisión. Los de un solo árbol tienen el mismo árbol para las dos válvulas, admisión y escape. Ahora, puede haber motores de un solo árbol con 4 válvulas por cilindro. Ahorita lo vamos a seguir viendo, pero no significa que si tienes un solo árbol nada más tengas 2 válvulas por cilindro. En pantalla vemos dos ejemplos sencillos. Es un motor V6 de Mazda con cabeza de OHC o doble árbol de levas a la cabeza, y un motor Jaguar V12 con un solo árbol de levas a la cabeza. Pueden ver aquí las potencias: 200 caballos para el Mazda, 295 para el Jaguar. Y vamos a ver la configuración. Aquí vemos dos configuraciones. Básicamente del lado derecho vemos lo que es el dock. Por cierto, dock es Dual Overhead Cam y SOC es Single Overhead Cam. Hay veces que dice OHC, que es exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Si vemos del lado izquierdo tenemos un árbol de levas, dos balancines, y cada balancín mueve uno, ya sea la válvula de admisión o la válvula de escape. Del lado derecho vemos que cada set de válvulas tiene su propio árbol de levas. Aquí unos ejemplos de cómo funcionan este tipo de motores. Tenemos dos maneras de activar la cabeza o las válvulas. Del lado izquierdo tenemos un motor Honda 3.5 de 6 cilindros que usa una correa de distribución o una banda de tiempo. Es una
banda de hule reforzada, y del lado derecho tenemos un Ford 3.5 V6 también, pero la diferencia aquí es que usa cadena de distribución. Vamos a ver algunos modelos que usan este tipo de motores. Aquí por ejemplo tenemos un LHS muy popular entre los 90s y principios del 2000 de Chrysler. Como les decía, este es un motor de una sola cabeza, de una sola árbol de levas a la cabeza con 24 válvulas. Por eso les digo que un solo árbol no significa nada más 2 o 3 válvulas por cilindro. En su tiempo era un motor bastante competente con 253 caballos de potencia y 255 libras de torque. Este es un Datsun o Nissan 300ZX, la versión turbo, también un V6 3 litros, un solo árbol de levas a la cabeza con 12 válvulas y capaz de producir 200 caballos de potencia y 227 libras de torque. Por último tenemos un BMW Z3M con 24 válvulas, también con doble árbol de levas a la cabeza. La diferencia es que en este motor específico no es un V, es un motor de 6 cilindros en línea. También en aquellos tiempos generaba 338 caballos de potencia y 269 libras de torque. Ahora quiero volver un poquito a lo que es el sistema de distribución de los motores multiválvula. Hay motores que usan banda y hay motores que usan cadena. Ahora mucha gente rehúye a los motores de banda porque la banda puede romperse en algún momento. Pero muchas veces cuando se rompe es por falta de mantenimiento. Más que nada no es una falla del motor, sino que el dueño o el usuario no hace caso a los mantenimientos preventivos. Normalmente los motores que usan banda de distribución necesitan ser cambiadas entre los 50 y 100 mil kilómetros, depende de lo que diga el fabricante. Y es muy importante hacer caso a esto, porque si el motor que tu auto tiene es motor interferido, es decir, que se pudieran interferir las válvulas con el pistón, vas a tener un motor que ya no va a servir si llegas a romper la banda. Hay unos motores que son de banda de distribución que no son interferidos, que cuando se llega a romper la banda, básicamente nada más pierde tiempo, pero no chocan partes internas. Ahora, por otro lado tenemos los que son los motores de cadena. Los motores de cadena también necesitan mantenimiento, pero el mantenimiento básicamente es cambia el aceite cada que lo hizo el fabricante y pon atención al sonido del motor. Lo que sucede con las cadenas es que no es tanto que se rompan, sino que se empiezan a estirar y empieza a haber un poco de juego entre los engranes y los eslabones de la cadena, y puede que el motor empiece a adelantarse o atrasarse en tiempo, y puedes empezar a notar un gasto mayor de gasolina, un poco de cascabeleo o preignición de la gasolina, que es cuando te estás dando cuenta que ya tienes un problema de distribución. Lo que se hace aquí es realmente desensamblas gran parte del motor, y es mucho más costoso, por ejemplo, cambiar una cadena de tiempo que cambiar una banda de tiempo, porque la cadena de tiempo se baña todo el tiempo con el aceite del motor. Así que si ustedes están pensando en comprar un carro y quieren saber si es de banda o es de cadena, y si llegan a comprar un auto de banda, nada más tengan en cuenta que hay que mantenerse al tanto de los servicios y cuando le toca el cambio de banda de distribución. Bueno amigos, si tienen preguntas, por favor déjenlas en los comentarios. Si tienen sugerencias de algún tipo de explicación que les gustaría escuchar, díganmelo. Como siempre, los invito a suscribirse y a seguir viendo mis videos. Hasta luego.